que va a cambiar tu expectativa en Dios, algo que va a cambiar tu nivel en Dios, algo que va a aumentar tu fe en esta hora. Así que prepárate porque hay cosas poderosas que Dios te entrega en esta noche. Quiero bendecirte de manera especial, quiero bendecir a todos aquellos, lo presente, lo que ya se están conectando a través de las redes sociales. Así que quiero iniciar con este tema precioso, pero antes de quiero estar orando. Aleluya. Hay una presencia bastante hermosa desde que comenzamos en este lugar a adorar a Dios, a darle gracias por este momento. Hay algo sobrenatural, como así el tema, cómo manifestar lo sobrenatural de Dios. Hay algo sobrenatural que se comenzó a activar en este lugar. Aleluya. Hay una presencia bastante poderosa. Así que yo quiero que desde allá donde tú estás, aleluya, tú comiences a establecer esta palabra en tu vida para que lo sobrenatural de Dios se comience a activar de una manera especial sobre tu vida. Así que yo no sé dónde tú te encuentras, pero sí desde allá quiero bendecir tu vida, quiero establecer esta palabra de poder para tu vida, para tu familia y para todo lo tuyo. En el nombre poderoso de Jesús, aleluya, que lo sobrenatural de Jesús se establezca en tu vida. Quiero iniciar esta palabra de Dios, iniciando así en el texto base que siempre utilizamos, el texto base en el libro de Marcos, en su capítulo 16, versículo 17. Aleluya. Marcos 16, versículo 17, es donde vamos a tener hoy nuestro texto base del tema que vamos a compartir en este momento. Aleluya. Cómo manifestar lo sobrenatural de Dios. Así que quédate ahí. Si tú quieres saber cómo manifestar lo sobrenatural, si tú has estado viviendo una vida natural, prepárate porque fuimos llamados a vivir en lo sobrenatural de Dios. Mi Dios no es un Dios natural, mi Dios es un Dios sobrenatural que hace que las cosas que no funcionan, funcionen. Porque en Él hay poder, aleluya, para hacer la cosa. Así que la palabra la vamos a leer en el nombre poderoso de Yeshua, aleluya, poderoso Rey. Y dice así: estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos, y si llegan a beber cosas venenosas, no le dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Aleluya. Poderoso Dios. Esta palabra estableciéndola a Jesús, a su discípulo, que esas señales que él hacía, esos milagros poderosos, eso que Dios hacía, aleluya, sobrenatural en la tierra a través de Jesús, como él manifestaba la gloria, lo sobrenatural de Dios, aleluya, a través de Jesús. Dice que esta señal le iban a seguir a los que creen en su nombre. Así que el tema de hoy, como le dije, cómo manifestar lo sobrenatural de Dios, cómo manifestar esa gloria que se te reveló a través del llamado. Porque cada uno de nosotros fuimos llamados a manifestar lo sobrenatural de Dios. Ahora, muchas veces no sabemos cómo manifestarlo, cómo conectarnos a esa fuente maravillosa que nos da poder, a esa fuente que ha prometido hacer grandes cosas a través de nosotros. Por eso es que Jesús aquí enseñándole a los discípulos, diciéndole, óyeme, ustedes no han visto nada para las cosas que ustedes van a hacer en mi nombre. Porque el que creyere en mi nombre, aleluya, dice que en su interior correrán ríos de agua viva. Y hay algo que se va a activar sobrenatural. Hay el espíritu Hakodesh, la Ruach Hakodesh, el espíritu de santidad que se le va a activar en ustedes. Va a causar que ustedes no vivan de forma normal. Va a causar que ustedes vivan de una forma sobrenatural. Hoy en día vivimos en tiempos donde muchos hablan sobre lo natural, muchos hablan sobre cosas extraordinarias en Dios, pero poco lo manifiestan. Dios no nos llamó para vivir en un estilo religioso, una religión solamente intelectual,
una religión simplemente fría, sino nosotros fuimos llamados a manifestar el poder de Dios, a manifestar lo sobrenatural de Dios en la tierra. Es decir, que nosotros no somos entes naturales. Por eso es que la palabra de Dios, el que conoce a Jesús, no es cualquier cosa. Ya tú te conviertes en un ser sobrenatural, de un ser que era natural a sobrenatural. Porque dice que la fe es pues la fe, la certeza. Es decir, que tú tienes una certeza de lo que se aproxima. Tú estás convencido de la convicción de lo que no se ve. Hay algo sobrenatural cuando tú comienzas a creer en Dios que se activa en tu vida. Tú pasas de lo natural a lo sobrenatural en Dios. Ahora bien, tú tienes que saber cómo se activa esto, con qué se come esto, Carlos. Es por eso que tienes que quedarte ahí hasta el final de esta palabra que estamos compartiendo a través de este medio, que va a ser de gran edificación para aquellos que están escuchando, para aquellos que están allí conectándose y para los que están aquí presentes. Es decir, que estamos hablando de la iglesia de Cristo, la iglesia que se formó en el fuego del Espíritu Santo, la iglesia que no solamente se ha formado en conocimiento, porque el conocimiento te forma, te encamina, te direcciona, porque el que conoce la palabra de Dios carga dirección, y el que conoce la palabra de Dios y tiene dirección también carga destino. Ahora bien, ese destino tiene un objetivo que tú tienes que manifestar. Porque cada caminar en la vida, cada paso en la vida no es una coincidencia, sino que Dios quiere manifestar algo sobrenatural en tu vida. El creyente, una vez que tú aceptas a Cristo Jesús como tu único y suficiente Salvador, tú comienzas a caminar sobre lo natural. Entonces, tú vienes a comenzar a ver las cosas diferentes, cómo Dios comienza a actuar primero en tu vida. Porque lo primero que hace la fe es que te activa en ti lo sobrenatural. Entonces dice que lo sobrenatural de Dios se hace visible cuando la fe del creyente se convierte en un accionar confiado. Es decir, que cuando tú comienzas a caminar, a creerle a Dios, es cuando lo sobrenatural de Dios se va a manifestar a ti, en ti. Porque lo de Dios no espera que se manifieste lo sobrenatural en ti para tú comenzar a caminar, sino aquellos que hemos sido llamados a caminar en lo sobrenatural. Tenemos que caminar, comenzar a caminar, y luego que tú comienzas a caminar es que se te comienza a revelar lo sobrenatural. Por eso vemos muchas personas hoy detenidas en el tiempo. Muchas personas esperando que su ministerio comience a fluir, comienza a hacer cosas grandes en Dios. Pero ¿qué pasa? Que hasta que tú no comiences a caminar, hasta que tú no comiences a declarar la palabra, tú no puedes comenzar a ver lo sobrenatural. Porque lo sobrenatural de Dios se va a activar cuando tú comienzas a caminar en fe. Por eso que esto es por la fe. Por la fe viene el oír. ¿Por el oír qué? La palabra de Dios. Entonces, cuando tú comienzas a manifestar la palabra, esa misma palabra que tú estás estableciendo en tu vida, esa misma palabra que tú estás estableciendo en tu familia, es la misma palabra que va a activar lo sobrenatural en tu vida. Es la misma palabra que le va a decir a la Ruach HaKodesh, al Espíritu Santo: oye, este hombre está listo, esta mujer está lista para establecer lo sobrenatural de Dios en tu vida. Ese hombre está listo para ver cosas grandes, para ver la gloria de Dios en su vida. Por eso dice que la fe no nace del esfuerzo humano, sino nace de escuchar lo que Dios ha dicho. Lo sobrenatural se mueve sobre la plataforma de la palabra de Dios. Es decir, que a medida que tú comienzas a establecer lo dicho, a creer lo que Dios dijo de ti, a comenzar a establecer la palabra que Dios dijo de ti, es que cuando lo sobrenatural se va a activar en tu vida. Hermano, tú no eres cualquier cosa. Lo que pasa es que nos hemos olvidado que hemos sido dotados de lo sobrenatural de Dios. Hemos sido dotados de poder, de dones espirituales, aleluya, poderoso en Dios. Dice que hemos sido dotados de arma poderosa en Dios con que trastornar el mundo de la tiniebla.
Por eso es que el enemigo dice la palabra en Santiago que Satán anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él anda camuflajeado de león cuando es un gatico que ya está vencido. Por eso que Yeshua, Jesús, te entregó, aleluya, a Satán rendido, ya vencido en la cruz del Calvario. Es decir, que él ya venció. Simplemente tú necesitas tú creer para que lo sobrenatural de Dios comience a activarse en tu vida. Por eso que un hombre que intenta encender un fuego, una fogata con un palo seco, aleluya, pero no se está dando cuenta que existen encendedores, que existen los fósforos, que existen medios de fuego, de encender algo, un fuego, aleluya, que pueda quemar todo lo que tú quieras hacer arder. Entonces, así es la palabra de Dios. Muchas veces queremos que lo sobrenatural de Dios se active en nuestra vida, pero nos hemos olvidado de lo que Dios ha dicho de nosotros. Entonces, cuando olvidamos este principio tan importante de conocer la palabra de Dios, entonces no podemos conectarnos con lo sobrenatural de Dios. Porque lo sobrenatural de Dios comienza cuando la palabra en tus oídos se convierte en fe en tu corazón. Cuando esa palabra que tú has escuchado, cuando tú has entendido el destino profético que tú cargas, lo que Dios ha dicho de ti, que no depende de la temporada que tú estés viviendo, no depende del momento que tú estés viviendo, no depende de la estación que tú estás viviendo. Porque una de las cosas que tiene mi Dios es que para Él manifestar lo sobrenatural, para Él manifestar su gloria, Él no se prevalece de la fuerza del hombre. Él no se prevalece quizás de los momentos, de los escenarios que tú estés viviendo, sino es Él prevalece de la palabra que desde antes de la fundación del mundo dice que Él te predestinó, Él te marcó, te marcó con destino para que hoy tú puedas manifestar lo sobrenatural de Dios en tu vida. Es por eso que 2 Corintios 5:7 dice, porque la fe no andamos por vista. Es decir, que lo que ya tú has creído, tú no puedes andar por lo que tú puedes ver al frente, sino tú tienes que andar por lo que ya tú creíste. La fe no se manifiesta, lo sobrenatural no se manifiesta por lo que tú ves al frente. Porque hay veces que tú vas a ver viento contrario, aleluya. Hay veces que tú vas a ver cosas contrarias a lo que ya Dios ha dicho de ti. Pero es ahí cuando tú tienes que activar la fe, tú tienes que activar esa fe poderosa, la palabra de Dios, lo que ya Dios inculcó en tu espíritu para que la Ruach HaKodesh, para que el Espíritu Santo comience a manifestar lo sobrenatural en tu vida. Lo sobrenatural nunca se manifiesta en el terreno de la lógica humana. Es decir, que aquella estructura, aquella lógica que tú tienes montada, que tú entiendes que lo sobrenatural de Dios va a funcionar ahí. Déjame decirte que lo de Dios no funciona ahí. Dice que Dios obra cuando damos paso, aleluya, a que Él manifieste lo sobrenatural en nuestra vida. ¿Por qué? Porque muchas veces con nuestra lógica humana limitamos a Dios para que Él manifieste en nosotros lo sobrenatural. Nosotros fuimos llamados a no andar en lo natural. Por eso que Jesús hacía milagros. Él andaba sobre la mar. Él levantó paralítico. Él levantó muerto. Aleluya. Él hizo grandes milagros, grandes proezas. Y para Jesús era algo natural. Porque para muchos era sobrenatural, ya para Jesús era natural. Es por eso que cuando los discípulos fueron dotados de esta fe sobrenatural, ya luego los milagros que hacían ellos era para ellos natural. Por eso dice la palabra de Dios que luego que Pedro conoció lo sobrenatural de Dios, dice que con la sombra de Pedro se sanaba a los enfermos. Cuando Pedro pudo entrar, aleluya, en lo que es la fe, en lo que es lo sobrenatural de Dios, dice que ya con la sombra de Él, simplemente con lo que ya la gente se acercaba a Él, simplemente eran sanados. Porque la fe abre puertas donde tú no ves puertas. La fe abre escenario donde tú no entiendes nada. Donde de la nada Dios abre escenario, plataforma, para que lo sobrenatural sea la evidencia del cielo que Él trae para tu vida. Pero Pedro
antes de él manifestar lo sobrenatural de Dios, Pedro tuvo que primero, aleluya, comenzar a experimentar lo sobrenatural en Dios. Dice que en un momento la barca se alejó un poquito. Dice que Jesús se fue a orar al monte y dejó a los discípulos en la barca. Dice, váyanse adelante que yo lo voy a alcanzar. Aleluya. Y dice que cuando la barca se había alejado un poquito, dice que Jesús caminó sobre las olas del mar, caminó sobre el mar. Y cuando Pedro, aleluya, que siempre estaba pendiente al maestro, Pedro era uno de los discípulos impertos, que siempre estaba pendiente a Jesús. Era de esta gente imperativo, que siempre están pendientes a la cosa de Dios, aunque no son perfectos, pero ellos están pendientes a lo que está sucediendo a su lado. Ellos están diciendo, aunque yo no estoy viviendo mi mejor temporada, pero yo estoy pendiente de que va a llegar el momento, va a llegar la hora donde lo de Dios se va a manifestar en mi vida. Aleluya. Pedro reconociendo que él no estaba viviendo quizás su mejor temporada. Aunque él era intrépido, él entendía que él no estaba viviendo su mejor situación. Pero él estaba pendiente para que eso que el maestro iba a hacer en su vida pudiera causar el efecto que él quería que causara. Y dice la palabra que cuando el maestro comienza a acercarse a la barca y viéndolo Pedro desde lejos, aleluya, sin saber que era él, le dice, si eres tú Jesús, mi maestro, haz que yo vaya hacia ti sobre el mar, caminando sobre la mar. Entonces cuando Jesús le dice, sí, yo soy, ven a mí. Dice que Pedro, cuando lo miró a él, comenzó a caminar, salió de la barca y comenzó a caminar en fe. Esto es algo sobrenatural, porque Pedro conocía la mar. Pedro era un pescador experimentado. Ahora, Pedro nunca había experimentado esto sobrenatural que Pedro estaba viviendo, que era caminar con sus pies sobre la mar, que era, aleluya, caminar hacia el maestro. Y es cuando Pedro dice que un momento que quitó la vista del maestro, dice que sus pies se hundían. Dice que él comenzó a desfallecer. Porque cuando nosotros quitamos la fe, quitamos los ojos del autor y consumador de la fe, que es Jesucristo, entonces nosotros comenzamos a desfallecer en lo sobrenatural. Y es cuando entonces Pedro le dice, maestro, sálvame que perezco. Maestro, sálvame porque las olas, porque la mar me está ahogando. Estamos hablando de un hombre que conocía los vientos, que conocía la mar, un hombre que era experimentado, aleluya, en diferentes escenarios en la mar, porque era un hombre que era pescador, aleluya. Pero llegó el momento cuando Pedro le dijo, maestro, sálvame, que mis habilidades, lo que yo entendía, aleluya, que me podían salvar, lo que yo entendía que con mi fuerza yo lo podía hacer, yo entiendo que yo no lo puedo hacer. Entonces cuando Jesús dice, ven que yo te voy a salvar, Jesús vino, le entró a la barca. Pero es ahí cuando muchos comenzaron a criticarlo. Muchos dicen, mira, pero Pedro andando con Jesús, mira cómo se hundió. Mira cómo Pedro, aleluya, se estaba hundiendo. Aún Jesús le dijo, ven. Pero en la barca quedaron 11 discípulos y ninguno de ellos se atrevió a caminar en lo sobrenatural de Dios. Es decir, que hay personas que se van a levantar en contra tuya cuando tú comienzas a caminar sobre lo natural de Dios. Hay gente que van a comenzar a acusarte. Hay personas que no van a entender el propósito de Dios en tu vida. Hay gente que van a decir, oye, pero y aquel no es fulano, aquel no es Pedro, aquel no es el tosco, que muchas veces el maestro le hablaba y no entendía. Pero es el hombre que Dios marcó con un destino profético para que comenzara a caminar sobre lo natural. La fe abre el camino que tus ojos todavía no ven. Hay cosas que cuando tú le crees a Dios, aunque tú no veas nada, tú vas a comenzar a ver. Aleluya. Porque es que la fe, aleluya, crea cosas de lo que ya tú creíste. Es decir, que como tú creíste, así te será hecho. Jesús en ese mismo texto, explicándole, aleluya, a los discípulos, dice que lo que creen en mi nombre, que como tú creas, así te será hecho. Esto es cuestión de creerle a Dios. Dice que el que se acerca a Dios es necesario que le crea que le hay. Entonces, en Marcos 11:22 dice, respondiendo Jesús le dijo, tengan fe en Dios. De cierto le digo
que cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate al mar, y que no dude en su corazón, sino que crea, será hecho lo que dice, aleluya, le será hecho por la fe. Estamos hablando que hay cosas sobrenaturales que en la lógica humana no caben. Por eso es que el hombre de Dios no puede andar en lo natural. El hombre que le ha creído a Dios es un hombre de fe que ve las cosas hechas aunque no estén sucediendo. Aleluya. Ve la cosa realizada aunque ve lo viento contrario. Le dice, óyeme, aunque yo no estoy viviendo mi mejor tiempo, pero yo sé que lo mejor está por venir. Yo sé que viene una lluvia, viene grandes bendiciones para mi vida, viene reino, viene manifestación sobrenatural sobre mi vida. La fe no es silenciosa, dice que se expresa. Declara, proclama. Lo sobrenatural responde a voces alineadas con la voluntad de Dios. Aleluya. Cuando tú estás alineado bajo la voluntad de Dios, entonces cuando lo sobrenatural se va a manifestar en su vida. Recuerda que el tema es cómo manifestar lo sobrenatural en Dios. Aleluya. Entonces, para tú manifestar lo de Dios en tu vida, lo sobrenatural de Dios, primero tú tienes que alinearte a la voluntad de Dios. Tú tienes que primero proclamar esa grandeza, lo sobrenatural que Dios ha puesto en tu vida. Tu boca puede abrir o cerrar puertas sobrenaturales cuando tú declaras la palabra sobre tu salud, sobre tu familia y sobre tu llamado. Es decir, que cuando tú le creas a Dios, tú no simplemente te vas a quedar detenido, sino tú vas a comenzar a establecer lo sobrenatural en tu vida. Tú vas a comenzar a declarar la palabra de salud, la palabra de sanidad, la palabra de poder sobre tu familia, sobre tus hijos, sobre todo lo que Dios dijo de ti. Aleluya. Todos conocemos la historia de David. Dice que David no derrotó al gigante en silencio. Aunque David tuvo una preparación allí en lo secreto, cuando él vino a manifestar lo sobrenatural de Dios, era porque ya David estaba alineado a la voluntad de Dios. Ya David tenía una preparación previa delante de la presencia de Dios. Entonces, cuando tú te alineas bajo el diseño, bajo la voluntad de Dios, entonces cuando Dios te entrega a los gigantes. El problema es que hay gente que quieren salir a vencer gigantes cuando ellos no se han alineado a la voluntad de Dios. Hay gente que quieren salir al terreno a vencer gigantes, a vencer demonios, a declarar liberación cuando ellos todavía están atados. Entonces esto es un llamado para tú comenzar a manifestar lo sobrenatural de Dios. Tú necesitas primero alinearte a la voluntad de Dios. Tú necesitas primero vencerte a ti mismo. Porque lo primero que David tuvo que hacer era vencerse a sí mismo. David tuvo que vencer los sentimientos. David tuvo que vencer el menosprecio. David tuvo que vencer todos aquellos que le tocó vivir. Porque dice que David vivía en lo olvidado. David lo tenían, aleluya, al menos, aleluya. David lo tenían como la ovejita negra de la casa. David lo tenía en poco, pero cuando David vivió allá detrás, aleluya, era porque estaba viviendo una preparación. Ahí había un entrenamiento que David estaba pasando para luego ser exhibido, aleluya, donde Dios le iba a entregar su gigante. Hay proceso que tú estás viviendo que no es coincidencia. Hay entrenamiento que Dios te está permitiendo vivir, aleluya, porque hay una gloria sobrenatural que tú vas a exhibir para estos tiempos. Pero antes tú tienes que pasarle con 100 a Dios. Antes tú tienes que alinearte al diseño, a lo que Dios tiene para tu vida. Porque luego vimos cómo Dios pudo exhibir la cabeza del gigante de Goliat. Pero para eso David tuvo que quemar una etapa, un proceso y obtener su victoria. David tuvo que alinearse, aleluya, a pesar de la persecución, a pesar de todos los vientos contrarios. David no tenía nada a favor, pero aún así, él le siguió creyendo a Dios. Porque cuando David fue ungido como rey, muchos lo descalificaron. Muchos lo tenían en el olvido. Dijeron, óyeme, ya, estos son todos tus hijos. Isaí, no hay uno.
aleluya, que es el que apacenta las ovejas, que todavía no ha llegado. Y es cuando el profeta le dijo, hasta que ese no llegue, aleluya, aquí nadie se va a sentar a la mesa. Porque cuando tú cargas destino, hasta que tú no entras al propósito, al diseño de Dios, hay cosas que no se van a movilizar. Hay cosas que Dios las tiene guardadas para ti. Hay gigantes que van a ser exhibidos cuando tú te alinees al propósito de Dios. Porque para tú manifestar lo sobrenatural de Dios, hay cosas que se van a alinear a tu vida primero. Entonces, todo el mundo, todos tenían a David en el olvido, en el rechazo. Pero Dios no se había olvidado de David. Allí en lo secreto, allí en el proceso, en tu necesidad, Dios no se ha olvidado de ti. Dios no se ha olvidado de esa situación que tú has estado pasando. Dios no se ha olvidado de esa enfermedad, de esa precariedad que tú estás viviendo, de esa necesidad que actualmente tú estás viviendo. Dios te dice hoy, prepárate, aleluya, porque sobre eso que tú estás, aleluya, pasando hoy, es sobre eso que yo te entrego la autoridad. Si tú estás pasando precariedad, prepárate, porque yo te entrego la autoridad sobre la finanza. Ay, Dios mío, si es una enfermedad que tú estás viviendo, prepárate, porque Dios te entrega, aleluya, la autoridad sobre la sanidad, aleluya. Si estás viviendo situaciones familiares, matrimoniales, problemas con tu pareja, prepárate, porque sobre eso Dios te entrega la autoridad. Lo que tu boca proclama, el cielo lo respalda. Aleluya. Lo que tú declaras con tu boca es lo que el cielo va a respaldar. Aleluya. El cielo está esperando que tú te declares en victoria. El cielo está esperando que tú declares bendiciones sobre tu familia. El cielo está esperando que tú declares sanidad para tu corazón. El cielo está esperando que tú declares liberación para tu casa, para tu familia, para tus hijos, para todo lo tuyo. Prepárate, porque Dios va a comenzar a manifestar lo sobrenatural en tu vida. Dice que la obediencia que desata lo sobrenatural de Dios. La obediencia desata lo sobrenatural de Dios en tu vida. La obediencia prepara el ambiente donde Dios manifiesta su poder sin límite. Es decir, que la obediencia es la puerta que tú vas a entrar para Dios comenzar a prepararte para conocer lo sobrenatural. Cuando tú te adentras a la obediencia, es el primer principio que tú vas a comenzar a caminar para Dios comenzar a manifestar lo sobrenatural en tu vida. Una vida en desobediencia no puede conocer lo sobrenatural de Dios, porque a veces entendemos que con nuestros ayunos, con nuestro silicio, con nuestro sacrificio humano, podemos, aleluya, comprar lo sobrenatural de Dios. Hay gente que están ayunando para ver lo sobrenatural de Dios, pero no se han querido alinear a su voluntad. No han querido comenzar a obedecer lo que ya Dios dijo de ellos. Simplemente ellos creen que ayunando, que haciendo sacrificio humano, corpóreo, ellos pueden, aleluya, provocar que lo sobrenatural de Dios se manifieste. Pero yo te vengo a decir hoy que como único lo de Dios se manifiesta, lo sobrenatural de Dios, es cuando tú comienzas a obedecer. La obediencia es la puerta que tú vas a comenzar a caminar. Es uno de los principios que Dios va a manifestar en tu vida para tú poder caminar en lo sobrenatural de Dios. Por eso es que en Génesis 22 dice que aconteció después de esta cosa que Dios probó a Abraham diciéndole, Abraham, él respondió, heme aquí. Y le dijo, toma a tu hijo, a tu único Isaac, a quien amas. Toma a tu hijo, a tu único Isaac, a quien amas. Aleluya. Ve a la tierra de Moriah, ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Aleluya. ¿Acaso Abraham ya no tenía a Ismael? Pero Dios no te va a pedir lo que tú no amas. Dios te va a pedir las cosas que tú amas. Porque hay cosas que tú tienes muy ocultas dentro de ti, en tus sentimientos, en tu mente, en tu corazón, que tú no has querido entregársela a Dios. Dios no te está pidiendo lo que tú no amas. Dios te va a pedir lo que más tú amas.
Porque de las cosas que tú amas es que Dios quiere transformarla para entregártela multiplicada. Porque hay promesas que solamente se activan cuando tú comienzas a entregarle eso que tú amas a Dios. Hay gente que ama más cosas de su sentimiento que a Dios. Y a Dios hay que entregarse por completo. Dios no quiere nada a media. Dios te quiere por completo o nada. Por eso es que Dios, antes de Dios entregarle, de decirle a Abraham que iba a ser padre de multitudes, padre de naciones, que iba a ser padre de la fe, primero Dios tenía que probar a Abraham, que ver cuál era la intención de Abraham. Si en verdad Abraham amaba a Dios como él decía hacerlo. Aleluya. Entonces Dios te está pidiendo eso que tú amas. Eso que está limitando la relación, eso que está limitando que lo sobrenatural de Dios no se manifieste en tu vida. Dios te está diciendo, entrégame eso. Porque yo quiero devolvértelo, aleluya. Hay un Isaac que yo quiero marcar en tu historia. Pero antes de yo marcar tu historia, yo necesito que tú me entregues eso que tú amas. Ay, Dios mío. Porque hay gente que están en la iglesia, pero hay áreas en su vida que todavía ellos no la han entregado. Es como en una ocasión, Dios me llamó a mí y me dijo, Carlos, yo quiero que tú me sirvas sin reserva. Carlos, yo no quiero que tú tengas ninguna reserva conmigo. Yo quiero que tú te entregues por completo. Y esto me golpeó tan fuerte porque había áreas en mi vida que todavía yo no la había entregado a Dios. Habían cosas en mi vida que yo limitaba a Dios para que las cosas de Dios no pudieran fluir en mi vida. Entonces hay áreas en tu vida que Dios te está pidiendo que le entregue hoy, porque hay cosas sobrenaturales que quiere manifestar, pero hay habitaciones que solamente tú conoces, tú y Dios conoce, que Dios te está diciendo, abre tal habitación, abre tal espacio donde tú tienes muchas cosas guardadas que yo necesito liberar. Hay Isaac que yo quiero que tú me entregues, porque hay poder y gloria que yo quiero manifestar en tu vida. ¿Por qué a Abraham le fue contado por fe? Porque Abraham no solamente le creyó a Dios, sino que dice Abraham madrugó y dice obedeció a Dios. Abraham hizo todo conforme como Dios le había pedido. Aleluya. Abraham dice que no solamente le creyó a Dios, porque el problema es que tenemos muchas iglesias llenas de gente que le creen a Dios, pero lamentablemente no quieren obedecer. Y hasta que tú no comiences a obedecer lo de Dios, tú no vas a poder ver lo sobrenatural de Dios en tu vida. Lo sobrenatural vino después de la obediencia inmediata. El carnero apareció luego que Abraham obedeció. Hay provisiones divinas que van a aparecer cuando tú comienzas a obedecer. Aleluya. El cielo todavía no se ha cerrado. El cielo todavía no está en crisis. Lo que pasa es que tu desobediencia ha provocado que cosas que tenían que manifestarse para este tiempo estuvieran cerradas. Hay cosas que para este tiempo tenían que manifestarse en tu vida, pero por causa de tu desobediencia no se ha manifestado lo sobrenatural de Dios en tu vida. Y Dios te está llamando en este momento que comiencen a obedecer, porque hay provisiones divinas, hay provisiones del cielo que ya fueron despachada a tu favor. Ay, Dios mío. Pero solamente esas provisiones se van a activar a tu favor cuando tú comiences a obedecer. Un agricultor que retrasa la siembra nunca verá la cosecha a tiempo. Hay gente que han limitado, aleluya, lo de Dios en su vida. Hay gente que la propia desobediencia ha limitado que lo sobrenatural de Dios no se manifieste. Por eso que hasta que tú no comiences a sembrar la semilla, tú no vas a poder cosechar. Y una de las particularidades que tienen la semilla, lo que conocen de agricultura, es que la semilla para germinar tiene que morir. Y en estos caminos, primero tú tienes que morir al yo. Primero tú tienes que morir al yo tengo, yo soy, yo era, yo aquello. Tú tienes que olvidarte de esa vida pasada. Porque una de las cosas que pide Dios dice, despojado del viejo hombre, de esa vida, aleluya, corrompida de pecado.
Comienza a caminar en la nueva naturaleza que Dios ha inculcado en tu vida. Comienzan a caminar conforme a ese nuevo diseño que Dios ha inculcado en tu corazón. Porque la obediencia tardía es desobediencia disfrazada. Aleluya. Hay gente que están postergando lo de Dios. Dios le ha solicitado cosas. Dios le ha dicho, mira, comienza a caminar en el ministerio. Comienza a visitar los hogares. Comienza a visitar los hospitales. Comienza a predicar en las cárceles. Comienza a llevar la nueva. Comienza a llevar esta palabra de salvación. Y han dicho, no, mañana yo lo hago mañana. No, yo lo hago pasado. Yo lo hago el próximo mes. Y están postergando, aleluya, el llamado de Dios. Entonces están viviendo sobre una supuesta obediencia disfrazada totalmente. Porque cuando tú tratas de retardar lo que Dios dijo de ti, tú estás en una desobediencia disfrazada. ¿Cuánta gente han postergado lo de Dios para cumplir sus planes, para cumplir con su proyecto? No, Señor, yo tengo tal plan, yo tengo tal proyecto. Pero dice la palabra de Dios que muchos son los planes del hombre, pero los planes de Dios son los que prevalecen. Entonces, comienza a caminar conforme a la voluntad de Dios para que lo sobrenatural comience a activarse en su vida. En Josué 6, 2 al 5, cuando Dios llama a Josué y le dice, Josué, yo te voy a entregar, aleluya, a Jericó, al rey y a sus hombres de guerra. Dios le estaba estableciendo una palabra a Josué. Y Josué, conociendo quién era el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y cómo Josué ya, habiendo caminando sobre el manto de Moshe Rabeno, como conociendo lo sobrenatural de Dios que Dios había hecho a través de Moisés, a través de abrir el mar rojo, de la proeza, de la grandeza que Dios hizo con el pueblo de Israel. Dice que Josué no titubeó 2 veces, sino que le creyó a Dios. Josué inmediatamente comenzó a preparar los hombres. Josué comenzó a preparar a aquellos hombres conforme a la palabra de Dios, conforme a lo que Dios le había dicho a Josué. Dice que él preparó todo el pueblo, preparó los sacerdotes, preparó el shofar, la trompeta, comenzó a darle las 7 vueltas que Dios le había dicho que le diera a Jericó. Porque la cuestión no está en solamente creerle, sino en obedecer a Dios. Josué quizá no dijo, no, yo le voy a dar 2 vueltas solamente a Jericó. No, Dios le dijo, dale 7. Quizás Dios no necesitaba que Josué le diera 7. Dios podía hacerlo con 1 vuelta. Pero hay cosas que Dios se está estableciendo en tu vida para que tú obedezcas. Hay cosas que Dios lo puede hacer a la primera vuelta, al primer llamado. Pero hay cosas que Dios quiere enseñarte en el camino de la fe que Él quiere que tú camines. Porque la fe es un camino que se abre, es una puerta que se abre cuando nosotros le creemos a Dios. Entonces, Dios le dio instrucciones específicas a Josué. Y todos conocemos la historia, cómo cayeron los muros de Jericó. Cómo fueron vencidos aquel pueblo que entendía que tenía esa ciudad amurallada. Aquel pueblo dice que aquella muralla cayeron con las 7 vueltas que Josué y el pueblo le dio a Jericó. Porque cuando tú obedeces, los muros comienzan a caer. Aleluya. Cuando tú obedeces las instrucciones que Dios ha establecido en tu vida, entonces los milagros comienzan a florecer. Entonces Dios comienza a manifestar lo sobrenatural en tu vida. Entonces Dios comienza a hacer cosas grandes en tu vida. Aleluya. Porque lo sobrenatural se activa donde la obediencia no tiene reserva. Aleluya. Tú no puedes obedecer a Dios a media. Donde hay unas reservas de obediencia, no se puede manifestar lo sobrenatural de Dios. Dios te está llamando en este día a obedecer para que comience a ver lo sobrenatural manifestarse en tu vida. Para que comience a ver grandes y cosas proezas de Dios en tu vida. Otra historia que me encanta, aleluya,
en Segunda de Reyes 5:10, que habla sobre Eliseo, aleluya, sobre Eliseo y Naamán, sobre aquel general que dice la palabra de Dios que era un hombre que tenía estatus, era un hombre reconocido en su pueblo, era un hombre, aleluya, de respeto, pero sucedía algo, que aquel hombre tenía lepra. Y la lepra, aunque él tenía estatus, tenía quizá posición, pero la lepra dice que para aquellos tiempos la enfermedad de lepra era como un desprestigio, era como algo que la persona cuando veía a un leproso, los leprosos eran sacados de la ciudad. Los leprosos eran tomados, aleluya, fuera de la ciudad y no se podían acercar a la persona. Es decir, que aquella persona, aunque tenía poder social, aunque tenía poder militar, pero dice la palabra que era leproso. Y es cuando aquel hombre escucha de su sierva que le dice que había un hombre, aleluya, en Israel, en el pueblo de Dios, un profeta llamado Eliseo, que aquel hombre le podía sanar de su lepra. Aquel hombre que lo podía libertar, que lo podía sanar de aquella lepra que le estaba azotando. Pero aquel hombre pensaba, aquel general pensaba que esto se hacía con finanza, se hacía con riqueza, se hacía con cosas que él entendía que lo podían resolver, atento a sus habilidades, atento al poderío de su reino. Y dice la palabra que aquel general se movió y buscó carta donde el rey. Y dice para que le ordenara al profeta Eliseo, para que le ordenara a aquel profeta que le sanara de su lepra. Pero algo que me gusta de mi Dios es que esto no es por riqueza. Esto no es por bienes materiales. Esto no es por estatus social que tú tengas. Esto es al que se humilla. Esto es al que obedece. La gloria se le revela. No es aquellos que tienen poder económico, poder financiero, poder político, poder religioso. El poder de Dios, lo sobrenatural de Dios, se revela a aquellos que tienen un corazón contrito, humillado. Aquellos que han comenzado a obedecer y a someterse a la voluntad perfecta de Dios. Y dice la palabra que aquel general fue donde Eliseo. Y muy imperativo él, Eliseo, Dios le revela y ni siquiera logró llegar a donde Eliseo, sino que dice la palabra que él envió a su siervo que lo alcanzara. Y le dice, Dios le reveló al profeta que vaya y se bañe 7 veces en el río Jordán. Aleluya. Y mire aquí donde se muestra muchas veces la arrogancia, el orgullo de la persona. Porque estos caminos no son para personas orgullosas, para personas arrogantes, para personas que entienden que las cosas hay que hacerla en el tiempo que yo diga y de la forma que yo diga. Entonces cuando el profeta le manda a decir, óyeme, ya Dios le reveló al profeta que tú debes de sumergirte 7 veces en el río Jordán. Entonces es cuando Naamán le dice, óyeme, ¿y acaso en Damasco no hay mejores ríos? Aleluya. ¿Acaso en el lugar donde yo vivo no hay río más caudaloso? No hay río más grande que el Jordán, un río limpio, cristalino. Porque hay veces que Dios te está pidiendo cosas que no van con la lógica humana, pero son cosas que te van a transicionar, son cosas que van a traer un efecto sobrenatural en tu vida, que te va a encaminar conforme, aleluya, al diseño profético que Dios tiene para tu vida. Son cosas que van a sanar tu alma, que van a sanar tu corazón, que van a sellar tus heridas. Entonces cuando es uno de los criados del ejército de Naamán, le dice, mi señor, pero ¿acaso si el profeta le hubiese pedido otra cosa, usted no lo haría? Porque Naamán pensaba, dice que Naamán llevaba mucho vestido de lujo, mucho vestido precioso. Él llevaba mucha riqueza, mucho oro, muchos dones, muchos talentos. Pero aquello no funcionaba delante de Dios. Aleluya. Hay gente que piensa que porque entregan buenos diezmos a iglesia, entregan buenas ofrendas, hacen muchas ayudas, que ya tienen el cielo ganado por esto. Mire, hermano, esto no es por obra para que nadie se gloríe. Aleluya.
Esto es por fe. Esto no es por gloria, porque dice la palabra que la fe sin obra es muerta. Y también la obra sin fe también es muerta. Es decir, que tu obra debe de ir acompañada de la fe. Que conforme tú vas caminando, creyendo, accionando, tú tienes que ir creyendo que lo que tú estás haciendo no es para gloria propia, sino para gloria de aquel que te llamó. Aleluya. Eliseo le dio una gran lección, una gran lección a Naamán. Y Naamán dice la palabra que cuando obedeció y se sumergió 7 veces en el río Jordán, dice que su piel vino a ser como la de un niño. Porque cuando nosotros comenzamos a obedecer el mandato de Dios, Dios comienza a manifestar lo sobrenatural. Aleluya. Quizá para Naamán, en la lógica humana, en cierta forma Naamán tenía razón. Porque quizá en su región había mejores ríos que en Jordán. Pero no es cuestión de lo que tú entiendas lo que es mejor para ti. Es cuestión de que tú comiences a obedecer lo que Dios dijo de ti. Porque como único tú vas a comenzar a manifestar lo sobrenatural de Dios. No lo que tú creas que lo que es conveniente para tu ministerio, conveniente para tu matrimonio, conveniente para tu vida. No porque yo voy a hacer tal cosa porque me parece mejor. Dios te está diciendo, entra a mi diseño porque hay cosas sobrenaturales que yo quiero manifestar. Y cuando caminamos en el diseño de Dios, entonces vamos a obedecer al mandato de Dios. Naamán tuvo que sumergirse 7 veces para conocer lo sobrenatural de Dios. Dice que a la 7ª vez, entonces vino lo sobrenatural de Dios y su piel fue limpia. Cuando persevera en obedecer, lo invisible comienza a suceder. Es decir, que cuando tú obedeces, es que cuando la fe entonces comienza a manifestar. Acuérdese que lo que vemos fue traído de lo que no se ve. Entonces hay cosas que ya están activas y despachadas a tu favor, pero tú no puedes verla. ¿Tú sabes por qué? Porque tú todavía no has comenzado a obedecer a Dios. Porque cuando tú le crees a Dios, tú no solamente te quedas en creer, sino que tú comienzas a caminar en fe. Tú comienzas a obedecer. Tú comienzas a provocar que las cosas sucedan. Tú comienzas a provocar que lo de Dios se manifieste. Aleluya. Aunque tú no veas nada, tú dices, Dios me llamó a ministrar la palabra. Yo voy a comenzar a ministrar la palabra. Porque Dios es que va a traer cumplimiento a la palabra. A ti te corresponde simplemente obedecer y establecer, proclamar la palabra de Dios. Porque acuérdate que Dios, el cielo respalda lo que tú declaras en tu vida. La palabra que tú proclamas es la palabra que va a tener el respaldo del cielo. Es la palabra que va a traer la manifestación de Dios en tu vida. Entonces, la manifestación sobrenatural es el resultado natural de una vida llena y guiada por el Espíritu Santo. Aleluya. Cuando tú comienzas a obedecer, es cuando tú eres guiado por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo va a comenzar a manifestar, a evidenciar lo sobrenatural de Dios en tu vida cuando tú comienzas a obedecerle. Cuando tú procuras ser lleno del Espíritu Santo. Pero hay algo con el Espíritu Santo. Por eso su nombre se llama Ruach HaKodesh, Espíritu de Santidad. El Espíritu Santo no mora en vasija sucia. El Espíritu Santo no mora en persona rebelde, camuflajeado de espiritualidad. Porque quizá tú te le puedes vender espiritual al pastor, al líder, al ministro, pero hay una relación, hay una intimidad, aleluya, que el Espíritu Santo va a revelar a través de la evidencia de los frutos que tú lleves. Porque hay gente que pueden camuflajearse de espiritualidad, pero entonces el Espíritu Santo es que trae la evidencia. El Espíritu Santo es que va a traer a colación tu realidad en Dios, tu intimidad que tú cargas con Dios. Entonces, deja de vivir con niveles bajos de presencia. Busca a Dios en oración, en adoración y en santidad. Para tú poder ver
manifestar lo sobrenatural en Dios, tú tienes que buscarle. Tú tienes que conectarte con Dios en oración. La oración es que te conecta, la oración es la conversación, es la intimidad, es la conversación de Dios con su creación. El problema es que muchas veces Dios quiere hablarnos algo a través de la oración y le decimos tantas cosas a Dios que no dejamos que Él hable nuestra vida. Hay cosas que Dios quiere entregarnos palabras y comenzamos a hablarle tantas cosas a Dios y Dios esperando el momento para Él hablarte y Él entregarte. Porque en cada oración, en cada adoración hay una entrega de parte del cielo. Aleluya. Un auto sin combustible no avanza, aunque el motor sea potente, pero no puede avanzar. No puede obtener velocidad si primero tú no le echas combustible. Asimismo, es el creyente cuando no está lleno del Espíritu Santo. Cuando tú no estás lleno del Espíritu Santo, por más que tú quieras movilizarte, por más que tú quieras presentar cosas que tú no cargas, es que no va a reflejar la gloria de Dios en tu vida. Porque la llenura del Espíritu es la gasolina del poder sobrenatural en tu vida. Es decir, que esa llenura es la gasolina, es el mover, el poder de Dios que se va a manifestar en ti, en tu vida, a través de la llenura del Espíritu Santo. Por eso dice la palabra de Dios en 2 de Corintios 3:18, para los que llevan anotaciones. Por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta, como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la imagen por el Espíritu del Señor. Es decir, que el Espíritu Santo nos trae a colación de la gloria que nosotros cargamos del cielo. Es un espejo donde nosotros vamos a evidenciar la imagen de Dios en nuestra vida. Y como nosotros sabemos que somos transformados de la gloria de Dios por el Espíritu Santo cuando cargamos evidencia de parte del cielo. Cuando lo sobrenatural de Dios se hace evidente en nuestra vida. Cuando permitimos que el Espíritu Santo de Dios transforme nuestro carácter, entonces Él puede manifestar su gloria y su poder en nosotros. Un vaso sucio no puede ser llenado con agua pura sin contaminarla. Entonces, por más que usted quiera manifestar una agua limpia en un vaso, así como este, aleluya, usted no va a poder manifestar. Si el vaso estuviera sucio, esa agua no estuviera limpia. Entonces, hay ríos de agua viva que Dios quiere manifestar en tu vida. Dios hace un llamado a los creyentes, hace un llamado a aquella persona, aleluya, que están allí escuchando esta palabra, que el mayor milagro es cuando Dios transforma al mensajero antes que mensaje. Porque el problema de hoy en día es que tenemos muchos mensajeros, pero pocos mensajeros están transformados. Tenemos muchas personas que dicen cargar una palabra, pero esa palabra no le ha sido cortante a su vida. Porque el mayor milagro es cuando Dios transforma al mensajero antes del mensaje. Aleluya. Es decir, que esa palabra, por eso es que la palabra de Dios es como una espada cortante de doble filo. Es decir, que esa palabra que yo te estoy estableciendo hoy a través de este medio, tanto está cortando para allá, está cortando allí donde tú estás, como está cortando para este lado. Es decir, que lo que yo predico, lo que yo hablo, yo tengo que vivirlo. Porque hay muchas personas predicando muchas palabras bonitas, pero hay poca vivencia de parte de lo que predica. Y dice la palabra en 8:1:8, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los últimos confines de la tierra. Es por eso que Jesús le hace el texto base donde leímos una advertencia o una exhortación a su discípulo. Dice, mira, el que cree en mi nombre, aleluya,
En ese nombre poderoso de Jesús echarán fuera demonios. Ustedes van a poder establecer sanidad. Ustedes van a poder establecer liberación. Ustedes van a hacer milagros en mi nombre. Van a manifestar lo sobrenatural. Porque en el nombre de Yeshua está revelado el nombre del Eterno. El nombre de la Yod-Hei Vah-Hei, a través de Yeshua, está establecido el nombre del Eterno. Por eso en que su nombre hay poder. Por eso cuando tú estableces el nombre de Jesús, dice que bajo ese nombre se doblará toda rodilla. Ay, Dios mío. Cuando tú estableces el nombre poderoso de Yeshua, ay, establece la autoridad del reino de su nombre. Toda entidad dice que tiembla el reino de la tiniebla. Cuando tú estableces el nombre de Jesús, la simiente, el infierno tiembla. Tú tienes que entender que Dios no ha depositado cualquier cosa en ti. Aleluya. Por eso es que tú tienes que conocer las dimensiones de la gloria de Dios que hay en tu vida. Pero tú tienes que saber cómo manifestar lo sobrenatural de Dios. Por eso esta palabra es para ti que está allí conectado, para ti que está aquí presente escuchando esta palabra. Tú tienes que, para manifestar lo de Dios, comenzar a obedecer. Comenzar a buscar a Dios en intimidad. Comenzar a buscar a Dios en oración, en santidad, en adoración. Y no cualquier adoración. Dice, Dios está buscando una adoración genuina. Este es el tiempo donde Dios está buscando lo genuino. Porque hay muchas personas, aleluya, queriendo manifestar cosas, pero no son genuinas. Porque por eso que Yeshua le dijo a la samaritana, la hora viene y la hora es cuando el Padre está buscando verdaderos adoradores que le sirvan al Padre en espíritu y en verdad. Entonces, Dios está buscando a alguien, aleluya, que se conecte al diseño profético que Él tiene para su vida. Que comience a caminar, a obedecer conforme, no lo que está viendo al frente, sino lo que ya ha creído. Entonces, buscar el poder de Dios, lo sobrenatural de Dios, aleluya, se va a manifestar cuando nosotros nos conectamos en buscar el poder de Dios, en oración, en intimidad y en búsqueda y en adoración. Buscar el poder, pero también la misión de encender lo de Dios, el Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces, el poder del Espíritu Santo no se almacena, se derrama en misión. Hay gente que creen que porque ellos no han visto lo sobrenatural manifestarse, que ellos no han sido dotados del poder de Dios. Por eso dice que el poder del Espíritu Santo no se almacena. Es decir, que eso se manifiesta cuando tú vas a la misión. Cuando tú comienzas a caminar para lo cual tú has sido llamado, tú vas a comenzar a ver lo sobrenatural de Dios. Aleluya. Cuando tú comienzas a caminar, a salir de allí del estancamiento donde tú te encuentras, de allí donde la silla, donde Satanás te tiene sentado a ti para que tú no comiences a manifestar lo sobrenatural de Dios, entonces tú vas a comenzar a ver el poder de Dios. Entonces, lo sobrenatural de Dios no es ocasional ni accidental en la vida cristiana. Es evidencia de la vida del Espíritu Santo en nosotros. Cada caminar, cada entrega es una manifestación de lo sobrenatural de Dios en nuestra vida. Cada entrega, cada obediencia, cada conexión con el reino es una manifestación de lo sobrenatural de Dios en nuestra vida. Entonces, Dios desea manifestarlo en tu vida, en tu casa, en tu ministerio, en tu generación. Pero para verlo necesita estas cosas. Escucha esto con atención. Para tú ver el manifestarlo de Dios en tu vida, en tu casa, en tu ministerio, en tu familia, en tu matrimonio, tú necesitas tener fe, pero una fe que actúa. Una fe que acciona, una fe que no se queda en creer,
sino que comience a caminar conforme a lo que ya tú has creído. Hay gente que desde ahora, desde esta palabra que Dios le está entregando, van a comenzar a movilizarse porque ellos están entendiendo que esta palabra es para ti que está allí conectado. Estas palabras son para aquellos que están aquí sentados en este lugar. Esa palabra es para que tú comiences a caminar conforme a lo que tú has creído. Segundo, obediencia que se somete. Porque la obediencia, hermano, consiste en obedecer y someterse. Porque hay gente que dice, no, yo obedezco a Dios, pero no se quieren someter a la palabra de Dios. Ellos quieren tener una obediencia falacial, una obediencia conforme a su criterio, conforme a lo que ellos entienden. Entonces, esta es una obediencia disfrazada de rebeldía. Aleluya. Porque hay gente que dice, no, yo obedezco. Pero lamentablemente tienen una obediencia disfrazada de rebeldía porque no se someten. Dios te está llamando que te someta a su palabra. Aleluya. Si quieres ver lo sobrenatural de Dios en tu vida, comienza a obedecer y a someterte a la palabra de Dios. Tercero, una comunión que llena y envía al propósito de Dios. Tú tienes que mantener una comunión constante en búsqueda, en oración, en ayuno, en una vida plena, en plenitud delante de Dios, para tú poder manifestar sobre lo sobrenatural de Dios en tu vida. Entonces, hoy Dios te llama a dejar lo natural, porque tú no fuiste llamado a lo natural. Tú no fuiste llamado a ir a una congregación, a sentarte y ya llegarte a ella, tú eres salvo. Dios te está llamando a comenzar a manifestar lo sobrenatural de Dios. Cuando Dios llamó a los discípulos, Dios le enseñó desde un principio, mire, ustedes no van a andar en lo natural. Ustedes han visto lo sobrenatural como yo lo he manifestado. Entonces yo le estoy enseñando a ustedes que esto que ustedes están aprendiendo hoy es para que ustedes comiencen a manifestarlo. Es para que ustedes no vivan una vida natural, una vida mediocre de religión en Dios. Sino Dios te está llamando a que tú comiences a caminar en lo sobrenatural de Dios. Dios no te llamó a ser religioso. Dios no te llamó a limitarte a los paradigmas del hombre, al dogma del hombre. Porque es que el hombre hoy en día ha puesto muchos dogmas, ha limitado a Dios. Por eso es que en cada nombre que el Eterno se manifestó, había una proeza de parte del cielo. Dentro de los 72 nombres que el Eterno se dio a conocer, en cada uno de ellos hubo una manifestación sobrenatural de parte del cielo. Por eso le dijo a Moisés, le dijo, yo soy el que soy. Yo soy el Elohim. Yo soy el Shaddai. Yo soy Adonai. Aleluya. Yo soy Adonai Sebaot. Yo soy, aleluya, Adonai Jireh. Yo soy el que soy. Entonces, conforme a tu necesidad, es que Dios se te va a revelar. Dios te está diciendo, comienza a caminar porque hay cosas sobrenaturales que yo quiero manifestar en tu vida. Aleluya. Hemos ya llegado a la parte final, pero antes de despedir esta nueva entrega, yo quiero bendecir tu vida. Yo quiero orar para aquellos que están detenidos allí escuchando esta palabra. Yo quiero orar por ti, aleluya. Escriban amén lo que esta palabra pudo trastornar, pudo movilizar su espíritu. Si alguien sintió que esta palabra le habló a su espíritu, yo quiero que ahí en el chat tú comiences a escribir. Yo espero que tú comiences a compartir este mensaje poderoso. Tú comienzas, aleluya, a suscribirte y nos puedas visitar allí en nuestro canal. Ministerio Sendero de Luz para la Nación. Este mensaje que ha sido exhortado en este momento va a ser compartido en nuestra plataforma de YouTube, de TikTok, de Instagram, de Facebook. Ministerios Internacional Sendero de Luz para las Naciones. Porque hay una luz, hay una gloria que ha nacido en ti que Dios quiere manifestar. Así que quiero orar por ti. Padre, gracias, Señor, por esta palabra.
Gracias, Señor, por aquellos que están allí escuchando esta palabra, por los que están presentes. Ahora en el nombre poderoso de Yeshua, Señor, establecemos una palabra de manifestar tu gloria, de manifestar lo sobrenatural, Señor, que en estos últimos tiempos no seamos hombres naturales, no seamos hombres religiosos, no seamos hombres que limitemos tu gloria, Señor, sino que podamos ver lo sobrenatural de Dios manifestarse en nuestra vida, manifestarse en nuestro ministerio, manifestarse en nuestra casa, manifestarse en nuestro matrimonio, manifestarse en nuestra finanza, manifestarse en nuestra familia, en todo lo nuestro, en el nombre poderoso de Yeshua. Establecemos esta palabra, Señor, que desde ya comience a hacer eco en cada corazón, Señor, y que esta palabra provoque movimiento en tu pueblo, ay, que provoque un despertar, que esta palabra, Señor, comience un mover, porque hay una gloria que tiene que ser derramada para este tiempo, y Dios te dice, esa gloria tiene que ser exhibida en tu vida, esa gloria tiene que ser manifestada lo sobrenatural en tu vida. Prepárate, porque a Dios te ha marcado a ti con este propósito. Prepárate, porque hay una gloria que va a ser exhibida en tu vida y Dios lo quiere hacer contigo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Esta ha sido una nueva entrega de tu ministerio, Sendero de Luz para las Naciones. Ministerio Internacional, Senderos de Luz para las Naciones. Dios te bendiga. Shalom, shalom.